El 29 de junio de 1973, a los 58 años de edad, muere Germán Genaro Cipriano Valdés Castillo, mejor conocido como Tintán, cómico mexicano dueño de diversas habilidades, además de su uso del lenguaje, como cantar, bailar, gesticular, improvisar. Pero la vida y obra de Germán Valdés de alguna manera coincide con el desarrollo y el ocaso del cine mexicano en su época de oro. A 40 años de su muerte, ¿qué le debe la comicidad de nuestro país a Tintán? ¿Por qué seguimos hablando de él? En esta ocasión, en Ángulo Crítico, conversaremos con Rosalía Valdés Julián, hija de Germán Valdés, y Rafael Aviña, crítico de cine, investigador y biógrafo de Tintán, quienes junto con otras destacadas personalidades nos llevarán por momentos públicos y privados de la vida del rey del barrio, Germán Valdés Tintán. El debut del maravilloso cómico y pachuco Tintán con su carnal Marcelo. Germán Valdés Tintán, uno de los cómicos más populares y recordados por los mexicanos, falleció el 29 de junio de 1973, después de 30 años de carrera. Si bien excompañeros y expertos coinciden en que dejó un vacío que no se ha podido llenar, su velorio y entierro fueron días de fiesta, para celebrar la manera en la que había vivido su vida. El día que murió Tintán, nosotros hablando por teléfono, todavía no había celulares, ni estos medios de comunicación, pero hablamos y decían que, pues, que era una fiesta luctuosa de las más importantes que hubo, como la que se le hizo a Mauricio Garcés, pero que los de Tintán era una locura. No cabían en la agencia fúnebre esta, que es de las más famosas, y no cabían en el sindicato. Se abrió el Teatro Negrete para los invitados, los que llegaban. El originario de la Ciudad de México llegó al mundo de la comedia por una serie de casualidades. Su carrera comenzó en una estación de radio de Ciudad Juárez, la XCJ, donde su padre consiguió que entrara al equipo de béisbol, y de ahí comenzó a hacer trabajos de limpieza y mantenimiento hasta que llegó a trabajar en la cabina. Cuenta la leyenda que un día se descompuso un micrófono y que él tenía que hacer las pruebas de audio mientras el ingeniero lo checaba, pero el ingeniero se salió y dejó a Tintán hablando solo y parecía que, o dicen que estaban al aire cuando él empezó a imitar a Agustín Lara, ¿no? Y que esto generó como mucho éxito y el dueño de la estación de radio le dio un programa que empezó a tener ya cotidianamente en la estación. Ese fue su primer trabajo, digamos, dentro de la comedia o del medio, ¿no? Gracias a estos programas de radio que obtuvo de manera casi accidental, Germán Valdés fue invitado a trabajar en la caravana del cómico Paco Miller. Es una historia muy conocida que siendo Germán locutor de la radio en Ciudad Juárez, llega a la caravana de Paco Miller y uno de los cómicos que lo acompañaba aprovecha y se cruza la frontera y se va. Y entonces queda vacante un puesto y el señor Meneses, que era el propietario de la radiodifusora, les presenta a la caravana, a Paco Miller, al Topillo Tapas, que era un personaje que hacía Tintán, que todavía no era Tintán, era la Chiva. Ahí fue donde conoció a Marcelo Chávez, conocido como el carnal Marcelo, con quien trabajaría de manera cercana durante décadas. En la película Hotel de Verano, de René Cardona, Valdés hizo su primera aparición en el cine con un pequeño sketch que realizó con Marcelo. Ahí, el cómico aparece como Pachuco y caracteriza a un personaje recién llegado de Los Ángeles, California, que intenta darse a entender con un spanglish muy marcado, un personaje que interpretaría en varias películas. El Pachuco, como lo conocemos, fue un movimiento social muy importante en Estados Unidos para las comunidades de mexicoamericanos, que se les ha conocido como chicanos, ¿no? O el movimiento chicano. Ellos venían muy influenciados, que esto se lo heredaron a Tintán, o Tintán lo adquirió de ellos directamente porque tuvo convivencia con ellos, tanto en Texas como en Los Ángeles. Posteriormente, Tintán dejará de lado este personaje para darle vida a otros mucho más urbanos. No es nada extraño que durante el auge del alemanismo pues sea la época más importante de él, porque es cuando él da el brinco de aquel personaje norteño, pachuco, que venía con toda esa carga cultural de los
los chicanos y de toda la cultura del norte, da el brinco al héroe urbano, y creo que es donde Tintán finalmente se levanta, donde realmente se crea la personalidad de alguien que podía ser ratero, o podía ser ferrocarrilero, podía ser indio chamula, galán acapulqueño, es decir, donde realmente encuentra como su voz. Tintán hizo un total de 106 películas, y los estudiosos de su carrera coinciden en que el director que más lo hizo lucir en la pantalla grande fue Gilberto Martínez Solares, con quien hizo películas como Calabacitas Tiernas, El Rey del Barrio, La Marca del Zorrillo, entre otras muchas. Gracias a la libertad que Martínez Solares le dio a Tintán, el comediante revolucionó la manera de hacer reír en el cine, con técnicas que nunca antes se habían empleado. Chamagoso, pelado, resbaloso. Pues esta. En el caso de Tintán, lo que sucede es que en un momento dado él se vuelve un cómico de cine, empieza a interactuar con la cámara, empieza a cantar, empieza a moverse, empieza a bailar, empieza a crear como todo este universo erótico, musical alrededor suyo, y ya no se vuelve para nada teatral. Yo creo que además de poder hacer de repente cosas muy extraordinarias, como era esa escena maravillosa del Rey del Barrio, cuando de repente rompe la pared de la cámara y le dice a Marcelo, ¿no? Dice, mire cuánto ratero millonario anda por ahí suelto, y que Tintán le habla al público. Bueno, eso nadie lo había hecho en el cine mexicano antes. ¿Cuánto ratero millonario anda por ahí suelto? Nomás mire. Por favor, tenga la bondad, péselo. Está tomado, péselo. Quienes llegaron a convivir con él recuerdan que en la vida diaria era tan bromista y dicharachero como en sus películas. La actriz Evangelina Elizondo hizo su primera película al lado de Tintán, llamada Las locuras de Tintán, donde interpretó a una loca que cantaba ópera dentro de un manicomio. Era muy agradable conmigo. Fue el primer compañero que yo tuve cercano y me hacía bromas. Me traía un teléfono y me decía, le hablan por teléfono. Y yo, bueno. Y era un teléfono de utilería, por ejemplo, y todos muertos de la risa. Y luego ahí andaba yo correteándolo y decía, ay, esta está tan buena, esta mujer, lástima que esté tan loca. Es que así era mi papel. Era una gran persona. Lo recuerdo con mucho cariño. Era muy agradable, tanto él en su vida como en su actuación. 40 años después de su muerte, Germán Valdés sigue siendo recordado como uno de los mejores cómicos que tuvo México. Si necesitas unos cristales. Estamos en el centro de la Ciudad de México con este paisaje inigualable, muy cerca del lugar donde nació Germán Valdés Tintán, y nos encontramos con Rafael Aviña, crítico de cine y biógrafo de Germán Valdés Tintán. Uno de los lemas de López Mateos, lemas de campaña, era puros y Cadillacs para todos. Me llama la atención porque para llegar a ese punto como lema de campaña tiene que ver mucho con la construcción de esta ciudad. Estos edificios que tenemos justo a un lado de nosotros son nuevos, sí, Rafael, pero ese mismo impacto que para nosotros ha resultado ver esos edificios para los ciudadanos de hace 40 años, resultó ser Miguel Alemán y López Mateos, empezando con Ávila Camacho, la creación de la urbe que hoy conocemos. En ese escenario, ¿cómo se inserta un personaje cómico como Tintán? Fíjate que él cuando llega a la Ciudad de México, ese creo que es un dato que vale mucho la pena reflexionar sobre ello. Él llega en el 43, en ese momento acababa de pasar lo de Sleepy Lagoon en Los Ángeles y los motines de Los Ángeles. Llega en un momento muy particular en donde se piensa que Tintán, él llegó a imponer el modismo o la moda de los pachucos, y no era así. En ese momento había una historieta de un dibujante neolonés, Bismarck Mier, que había trabajado en los estudios Disney, que se llamaba Padrinos y Vampiresos, circulaba de manera cotidiana en los puestos de periódicos. Los personajes eran Pocaluz y Huele de Noche, que eran dos pachucos. Se había estrenado en el cine Alameda, también aquí a unos pasos, la película Los dos pachucos con el gordo y el flaco. En el Folies Resortes tenía una revista musical que se llamaba Demon Pachuco Review, y el Panzón Soto estaba presentando el Pachuco Tenorio. O sea, ya había un movimiento, digamos, pachuco alrededor, pero lo que pasa es que Tintán terminó siendo como la cabeza, como el líder de este movimiento, por la manera de hablar, por la manera de vestirse, por la tatacha, o sea, la manera de masticar,
el habla, pero sobre todo la indumentaria, ¿no? El sombrero de ala ancha con una pluma de avestruz, el reloj de cadena muy largo, los pantalones con las valencianas también largas, el saco ancho, el zapato bicolor, pero sobre todo la manera de hablar. Él representa precisamente esta modernidad, una modernidad que quizá el mexicano de ese momento no entendía y que se reflejaba en este ascenso del personaje de Tintán. O sea, que lo curioso es que precisamente esa manera de adelantarse en el México de aquel entonces, estamos hablando de los años 40, era mal visto, se veía como alguien, el pocho, el malinchista, en que estaba desarrollando algo que estaba mal, que estaba en contra de la cultura del mexicano, y el tiempo terminó por darle la razón a Germán Valdés. Es cierto, si consideramos que José Vasconcelos es el que pone el nombre de Pocho. Exacto. Que Pocho significa huevo infértil, ¿no? A todos estos mexicanos que no eran ni de aquí ni de allá, la imagen del Pachuco no solamente era alarmante, sino vulgar incluso, ¿no? Claro, en buena medida lo que hizo Juan García Peralvillo, su guionista de cabecera, y Gilberto Martínez Solares, y en conjunto con el propio Tintán, que era un tipo bastante inteligente y que entendía pues los cambios sociales que estaban sucediendo en este momento, entienden que seguir con esta idea del personaje del Pachuco iba a restringirlo mucho. Entonces se convierte un poco como en el bastión de los humildes, en el bastión de los personajes, de los héroes, de los antihéroes del México urbano, y lo vemos, o sea, en las siguientes películas que hace. El revoltoso es el personaje cosmopolita por excelencia, o sea, el vago de barrio, o sea, ya no es tanto el Pachuco, a pesar de que tiene ciertos elementos todavía, o sea, es un humor del cual Tintán no se puede desprender. Creo que justamente entre Ávila Camacho y Miguel Alemán se va dejando poco a poco atrás la comedia ranchera, el cine rural, y no es que terminaran, porque de todas maneras la comedia ranchera siguió muchos años después, pero sin embargo el cine urbano empezó a cobrar mucho mayor importancia, y catapultando a un México moderno, que fue justamente lo que hizo Miguel Alemán, esta idea del México nocturno, la llegada de las exóticas, de las rumberas, de los boleristas, del mambo, del chachachá, o sea, todo eso fue capitalizado poco a poco por el cine nacional, ¿no? Y Tintán estuvo presente en todo eso, porque además bailaba extraordinariamente bien, cantaba muy bien y tenía un ritmo muy especial para ese tipo de situaciones entre cómico y sensuales. En la novela de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco habla precisamente de esta construcción de la modernidad e inserta la figura de Tintán, ¿no? Y habla de cómo, él lo dice, ¿no? Que estos pochismos que aparecían en las películas de Tintán se volvieron habla cotidiana, ¿no? Como el I'm sorry, el Watsumara. Y habla también, por ejemplo, de cómo se fueron incorporando bebidas. Antes era el tequila, después se incorporó el highball, los hot dogs, los pies, las donas, el ice cream, las malteadas. Todo eso fue transformando a la propia ciudad. Y la cuestión de la edificación, tal cual como la construcción de los edificios, pues tiene que ver también con la construcción del personaje. Yo creo que El Revoltoso, aunque la película del Rey del Barrio está considerada como la mejor película de Tintán, la película más importante, yo creo de manera muy personal que El Revoltoso es justamente la película que coloca al personaje de Tintán como este nuevo héroe urbano que no existía. Existía este héroe de barrio bajo que era Pedro Infante, en Nosotros los pobres y ustedes los ricos. Existía este otro personaje también de barrio bajo, peleonero, metiche, escandaloso, que era David Silva, desde Campeón sin corona como Esquina baja, No hay lugar para dos. Pero sin embargo, este personaje que en un ambiente, digamos, cotidiano y con el manejo del humor no existía. Estamos con Rosalía Valdés, hija de Germán Valdés y de Rosalía Julián. Rosalía, cuéntanos un poco a propósito de la figura de Germán Valdés, que a 40 años de su muerte parece estar vigente. ¿Hay algo que no se haya dicho aún de Germán Valdés o de Tintán? Bueno, hay cosas que no es que no se hayan dicho, es que hay cosas que pertenecen a la familia. O sea, si yo te dijera la lingüística que hablamos, pues dirías
Yo ya le teoriqué que yo, Serafín, lo que me entola, tú me enganancia. Y no es que yo no quiera darme a entender, o mi papá, o mis tíos. Es que mi papá inventaba palabras en la casa. Entonces, para decir apúrense, decía cuélele. Y tú te pones a pensar que un colador, pues algo que hace que se vayan las cosas rápido. Entonces, cuélele, cuélele. O me decía palabras que yo decía, eso no lo oigo en la escuela. Y sufrí las consecuencias porque yo usaba esas palabras y la gente decía, hay algo desconocido en tu casa. Le digo, claro, la lingüística de Tintán, mi papá. ¿Cómo era ser hija de Tintán? Ay, pues de niña no era yo muy consciente de qué era ser hija de Tintán. Tenía, como todos los hijos de artistas, que pues pasar momentos diferentes, por no decir extraños, pero era algo hermoso ser hija de Tintán, porque yo lo descubrí un día, sobre todo con las fiestas de mi papá, que él hacía carnes asadas todos los sábados y toda la familia estaba invitada cada sábado. Y cuando empecé a ser adolescente, o empezaba ya a tener alguna edad y se enferma mi papá, fue una crisis psicológica, emocional, porque yo perdía a mi papá. Yo no perdía a Tintán, yo perdía a mi papá. ¿Cómo fue descubrir que era Tintán? Realmente eso lo descubrí después, cuando empecé a valorar y a conocer su obra. En la casa, pues nada más era un hombre divertido y un hombre callado y un hombre que escribía. Era un hombre que tenía una creatividad fuera de lo común, que sabía convertir momentos aburridos o momentos solemnes en algo más práctico y más entretenido, que su forma de vivir fue el dar. Y ver a alguien desprenderse de tanto fue una enseñanza maravillosa, porque hoy lo puedo yo practicar o al menos entender con mis propios hijos, ¿no? Y mi familia. Para los mexicanos, la tragedia y la muerte son motivos de risa. Entre el repertorio de chistes populares, se pueden encontrar aquellos que buscan el lado gracioso de la corrupción de los políticos mexicanos, la pobreza o sucesos tan inevitables como la muerte. En sus películas, Germán Valdés aprovechó para reírse de los problemas sociales que existían en el México de las décadas de los 40 y 50 y al mismo tiempo hacía una crítica social. No es extraño que de repente aparezcan chistes en Tintán, como hay cuando lo están torturando en La Marca del Zorrillo, que lo están torturando en una máquina de la Inquisición y que grita, no me estiren que no soy presupuesto. Entre los personajes que interpretó Germán Valdés, se pueden encontrar a indígenas, médicos, sirvientes, cavernícolas, profesores y muchos otros más a través de los cuales mostraba la realidad mexicana de hace 70 años. Bueno, pues súbete a la azotea a lavar y planchar la ropa de los niños. En sus películas, Valdés enfrentaba las tragedias que vivían cada uno de sus personajes con humor y sorteaba las dificultades encontrando el lado gracioso de la situación. Pareciera que subjetivamente el mensaje es que tenemos que reponernos a todo, ¿no? Germán Valdés también tuvo un grado de rebeldía, con el que buscaba mostrar que México era una nación multicultural y por lo mismo rica en expresiones que él fue introduciendo en el vocabulario de sus películas. Yo ya le teoriqué que yo, Serafín, lo que me entolato me enganancia. Precisamente Tintán, adelantado su tiempo, como lo decía Carlos Monsiváis, vio esa oportunidad de crear en el cine nacional un personaje que tuviera un poco de todas las culturas, por eso incluía nahuatlismos, el spanglish en su manera de hablar. Tintán fue plurilingüe y multicultural. José Andrés Niquet, autor del libro Tintán y su trompabulario, es uno de los que más ha estudiado la influencia de Tintán en el lenguaje. Carlos Monsiváis lo califica como el primer mexicano del siglo XXI y al paso que vamos va a ser el primer mexicano del siglo XXII, porque a finales de los 40, que es cuando empieza a difundirse su habla, o el habla pachuca, que es la que da origen a un lenguaje todavía más particular. De entonces a la fecha, híjole, pues han pasado cualquier cantidad de cosas, pero el chido, el chale, el achantarse, el guacha, el carnal, el carnaval, que sería una derivación de carnal, el agüite, todas estas palabras
y frases que él utilizaba son de uso popular. En el mundo de la comedia, su influencia no ha sido menor, y para muchos cómicos mexicanos, la figura de Tintán, a quien se refieren como Don Germán, es un ícono aún 40 años después de su muerte. Tintán es un ícono y para muchos de los actores de este país, por lo menos para mí, pues ha sido el mejor. Tuve la oportunidad de hacerlo hace 2 años, hice la vida de él, escribí la vida de Don Germán, lo estudié muchísimo, lo interpreté, es uno de mis mejores trabajos. El resumen de este trabajo es que la importancia para mí es que me devolvió la alegría y el júbilo por vivir. Si bien el humor mexicano ha cambiado desde que Tintán apareció por primera vez en la pantalla grande, su lenguaje, su forma de ver y vivir la vida siguen presentes en la cultura mexicana. Hay otra cosa que es interesante, Rafael, en torno a Germán Valdés. Por un lado, sus habilidades, Rafael. ¿Cómo lo ves como cómico? ¿Era un cómico de lenguaje? ¿Era un cómico de situación? Era un cómico de habilidad. No hay que olvidar, por ejemplo, sí, la utilización de la espada y las peleas de acción física, la secuencia en la cárcel, en la Bartolina, en el Revoltoso es sensacional con Wolf Rubinsky, con Wolf Rubinsky y también Marcelo Chávez, que se está metiendo ahí, y este duelo con Rafael Alcaide, la marca del Zorrillo. Marca del Zorrillo es extraordinario. O sea, él no utilizaba dobles, ¿no? Tintán era realmente el cómico, yo creo que más completo de todos. O sea, él estaba, la verdad, por encima de Resortes, de Clavillazo, de Cantinflas, porque él cantaba, él bailaba. O sea, todos estos cómicos tenían una habilidad muy especial, ya sea Cantinflas el habla, ya sea Resortes el baile, por ejemplo, ya sea Clavillazo esta idea de cierto patetismo o de causar cierta lástima, que era como lo común del personaje. Pero Tintán, además de estas habilidades físicas extraordinarias que tenía, bailaba bien, cantaba bien, y sobre todo algo que tú dices es muy cierto. O sea, no solamente era un cómico de habla, de diálogo, sino que era un cómico de situaciones, que eso es algo que se fue perdiendo poco a poco con la comedia. Yo creo que la comedia de situación termina con Héctor Suárez de alguna manera. O sea, a partir de las películas de Héctor Suárez por allá de los años 70, para servir a usted, que es su lanzamiento estelar, que es extraordinario, ahí Héctor Suárez, y ya en los años 80 se vuelve este humor pues del albur, del diálogo. O sea, no es que esté en contra de esas películas, no, para nada. O sea, Bellas de Noche y todos esos grandes cómicos me parecen extraordinarios, pero ya no había escenas de situación. Y en cambio en las películas de Tintán, en el México de los años 40-50, la situación era más importante que el mismo chiste verbal, y eso es algo fuera de serie, porque ahí realmente estamos hablando ya de una historia, y por eso las historias nos siguen pareciendo tan buenas, tan divertidas, las hemos visto 100 veces y nos seguimos riendo de la misma manera, ¿no? Y también hay referencias al mismo cine mexicano, ¿no? En las películas de Tintán. Sí, fíjate que eso es algo que de manera insólita no lo hacía nadie. O sea, Tintán era el único que no solamente se burlaba de sí mismo, algo fuera de toda lógica, sino que se burlaba de los actores y de las películas mexicanas de la época y películas extranjeras. Por ejemplo, en la película de Soy Charro de Levita, propiamente la situación que se está viviendo hace recordar un poco, por ejemplo, los dramas rurales del Indio Fernández. Entonces él llega y dice, bueno, ¿qué estamos en Río Escondido o qué pasa? O sea, ese tipo de cosas nadie lo hacía, ¿no? Y es de manera muy especial. Por ejemplo, Tintán en El Sultán Descalzo dice que fue maestro, él toma fotografías y dice que fue maestro de Gabriel Figueroa, que le enseñó a bailar a María Antonieta Pons. En la película de Luis Conde de Montecristo se burla de la placa de platino de Pedro Infante. O sea, realmente él hacía muchas referencias al cine nacional, ¿no? Rosalía, ¿y cómo era su madre? Porque también hubo un momento muy importante en la vida de Tintán cuando conoce a su madre. De hecho, en La Marca del Zorrillo todavía no están casados, eran novios, pero ya estaban haciendo creaciones y momentos inolvidables para el cine. Ahí está una de las cosas que no se han dicho de Tintán, y está en mi libro. Tintán, pues sí fue muy mujeriego de joven. A través de su carrera tuvo la oportunidad de escoger a la mujer
pues más bonita o la actriz más hermosa o más talentosa para poderse casar, vamos a decir. Pero algo le llamó la atención de Rosalía Julián, de las hermanitas del trío de las hermanas Julián, que tenía que ver con el swing, con la música. Los hombres a veces cuando tienen para escoger, yo creo que les atrae más la calladita, la que pues no es tan, ¿qué te diré?, efusiva, pero a la hora de presentarse tiene ritmo, tiene gracia y es divertida. Entonces eso tenía mi mamá, era una mujer con mucho swing, con mucho talento musical, y se flechó Tintán, porque cuando se fijó en mi mamá, que fue su tercer matrimonio, no la pudo dejar. Pasó mucho tiempo para poder, pues ahora sí que su esposa anterior le diera el divorcio, para poder entonces felizmente casarse, ¿no? Y de eso habla la historia que escribí. ¿Cómo era vivir en una casa en donde había alguien que cantaba y tocaba muy bien la guitarra y había otra persona que también cantaba muy bien? Los dos hacían canciones. Pues se turnaban, y mi papá, yo veía cómo se fascinaba cuando cantaba mi mamá, y yo veía a mi mamá cómo se fascinaba cuando cantaba mi papá. Pero teníamos una sala donde, si vieras lo que tenemos de discos, vaya, los Beatles, todo lo que le gustaba a mi papá. Yo estaba chiquita, pero oíamos mucha música. Mi papá era siempre al día, era la novedad musical. Entonces tuvimos, por decirlo así, que una escuela musical también en la casa, porque en mi casa no dejó de haber música ni día ni de noche. Un pachuco excéntrico que llegó para quedarse, ¿no? Simpático, divertido, gracioso, destrampado, dicharachero, mujeriego, parrandero y jugador. O sea, el ideal del mexicano. Y era el pícaro más pícaro, el que más mujeres besó, el tipo más divertido y más encantado que te puedas encontrar. Yo pienso que es uno de los cómicos que dejó una huella muy, muy, muy grande en todos los chicos y los grandes que lo vimos, y todos los que trabajamos con él y los que no. Era una gran persona, y su manera de expresarse fue tan única que dejó una huella tan grande que todavía las películas se siguen viendo a diario en la televisión. El 19 de septiembre de 1915 nace en una vecindad que se encuentra enfrente de la Alameda Central y que hoy es un hotel lujoso, Germán Valdés, quien en su juventud se desempeñó en diferentes oficios. Lo mismo fue beisbolista que trabajador en una compañía de luz. Tiempo más tarde entra a la farándula con el nombre de Topillo Tapas, que abandona de manera rápida por el ya célebre Tintán. Estamos en Ángulo Crítico, estamos hablando de Germán Valdés a 40 años de su muerte. Hace un instante decías, Rafael, la importancia de Pedro Infante, de David Silva, de Germán Valdés, pero no podemos explicarnos a ese Pedro Infante sin Ismael Rodríguez, a David Silva sin Alejandro Galindo, a Germán Valdés sin este periodo importantísimo de Gilberto Martínez Solares, y tampoco sin Marcelo Chávez. Claro, hubo estas grandes mancuernas y grandes equipos en ese cine mexicano. O sea, por un lado el Indio Fernández con María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Mauricio Magdaleno, que apoyaba el guión. En el caso de David Silva estaba también Günter Gerso, que escribía algunas de las historias, o el propio Mantequilla. Y en efecto, sin Ismael no se puede entender el avance que tuvo Pedro Infante y su construcción como gran ídolo del cine mexicano. Pero también, en efecto, Tintán, gracias al apoyo de Martínez Solares, a este gran dialoguista que era Juan García el Peralvillo, que también era actor de apoyo, el equipo conformado por Tuntún, por Bol Rubinskis, por Vitola, por José Ortega el Sapo, por Borolas, pero Marcelo Chávez definitivamente era pues la mano derecha de Tintán. Incluso cuando Marcelo muere en el 70,
Tintán, pues muy dolido, dice que me perdonen mis carnales, pero Marcelo era mi mero carnal del alma, ¿no? Dice, es como si me hubieran arrancado un brazo, una pierna, ¿no? O sea, Marcelo en la caravana de Paco Miller era el contador, o sea, Marcelo no estaba actuando, ni tocaba la guitarra, ni hacía nada. O sea, Tintán pensaba que Marcelo pues, era alguien que había estado de patiño con Cantinflas y que había estado en las carpas, pero que ya se dedicaba a ser un contador y nada más. Pero un día que estando cerca de llegar a Guadalajara, en Aguascalientes de hecho, Tintán pasa por el camioncito donde estaba el camerino, donde estaba ahí Marcelo, y lo oye tocar la guitarra y cantar. Entonces se mete y le dice, oye gordo, yo no sabía que cantabas también, y empiezan a improvisar y inventan esa canción del guatati taratiratao y la de una mosca pegada en la pared. Y entonces los oye Paco Miller y dicen, bueno, ¿por qué no abren el espectáculo ustedes con esto, no? Se presentan en Guadalajara y está el éxito de ellos dos, que los hacen repetir, pero como no habían ensayado más que el guatati, taratiratao y una mosca, vuelven a cantar las dos mismas canciones, ¿no? Pero es ahí donde surge esta mancuerna. De hecho, en una película dicen, vámonos antes de que nos vuelvan a pedir que la toquemos de nuevo, ¿no? Había equipos que no nada más funcionaban porque funcionaran, era toda una, una manera de ver la actitud ante rescatar o que se iba a convertir esa película en una producción que daba dinero a todos. Entonces, finalmente, la industria es eso, un negocio. Pero a través del tiempo empieza a afectarle a mi papá toda la estructura comercial de la situación cinematográfica. Ya había muchas inversiones del extranjero, pero ya no se dirigían a los lugares correctos, porque veían que no era necesario, tenía tanto talento Tintán y sacaba tan rápido las escenas que pues entonces el dinero había que mejor meterlo en otro lugar. ¿Qué crees que haya pasado, Rafael? No hemos tenido cómicos completos de estas características, tal vez los polivoces, tal vez, como bien apunta Héctor Suárez, pero estamos hablando de los años 70, que es cuando muere Tintán. Exacto. Es decir, el crecimiento de la carrera de Germán Valdés y el ocaso de Tintán van de la mano con el del cine mexicano. Mira, hay un ejemplo que justamente lo pinta de cuerpo entero esta situación. Cantinflas filmaba una película por año. Tintán empezó a tener un tren de vida imparable. Entre 1956 y 59 filma 30 películas, o sea, es una cosa absurda por completo, o sea, totalmente perder el piso en cuanto a los personajes. Hay una película que se llama El cartero del barrio, donde el protagonista es Resortes. Tintán aparece 27 segundos y en los créditos dice Germán Valdés Tintán y Adalberto Martínez Resortes en El cartero del barrio. Entonces es algo que fue operando en contra no solamente de Tintán, sino del cine nacional. O sea, en efecto el cine nacional se fue terminando. En los años 70 hubo este relevo generacional importantísimo con la llegada del llamado cine echeverrista. O sea, Jorge Fons, Arturo Ripsen, Alfredo Gurrola, Casal y un cineasta que para mi gusto es el gran cineasta de los años 70, que es el Perro Estrada, porque fue realmente el que catapultó a los comediantes de esa época, ¿no? Mario García González, Ernesto Gómez Cruz, Héctor Suárez, eran los personajes del Perro Estrada, ¿no? Y sí, en efecto, la comedia se va para abajo, tiene este resurgimiento entre mediados de los 70 y los 80 con el cine de ficheras y el cine de los cómicos albureros. No se puede negar que esa generación es muy importante, o sea, Lalo de la Peña el Mimo, Alfonso Sayas, Rafael Inclán, claro, el Flaco Ibáñez, o sea, eran personajes sumamente hábiles para el albur, hábiles para el doble sentido, para el chiste de doble sentido, o para la situación, digamos, la leperada que tenía que ver mucho con la cuestión sexual, ¿no? Pero situaciones ya no había. Tú mencionaste a los polivoces. Esos personajes, o sea, yo creo que en la televisión, los polivoces y el Loco Valdés fueron los grandes personajes de la comedia en ese momento, pero digamos que insertados en este nuevo medio que era la televisión. Yo no puedo hablar de política porque no sé exactamente los detalles de cómo se vino abajo la industria del cine nacional comparada con la época de oro. No me toca a mí analizar eso, pero sé que tuvo mucho que ver en que ya mi papá
o más bien Tintán no era un artista para la televisión contento. Entonces se viene abajo moralmente. Y yo lo vi sufrir. ¿A qué se refiere con que lo vio sufrir? Bueno, lo vi callado, lo vi escribiendo mucho. Es cuando él se convierte en productor de sus películas, director, actor. Básicamente tomó todo a su cargo como podía. Los elementos y la economía de él en ese tiempo ya no eran como antes. Entonces, cuando digo lo vi sufrir, me refiero a lo vi presionado. Y un artista con presiones de esa índole, pues se le quita mucho la felicidad, la creatividad, el dinamismo. Tintán no solo cantaba en sus películas, cantaba hasta en el baño. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Vestido con un traje suit-suiter con un saco largo, casi hasta las rodillas, pantalones bombachos y con un sombrero con una pluma que imitaba el estilo de Cab Calloway, Tintán impuso el estilo pachuco alrededor de la década de los 40, y grupos musicales de la década de los 80 y 90 retomaron su manera de mezclar ritmos. Los más emblemáticos fueron La Maldita Vecindad y Botellita de Jerez. La cultura de los pachucos exactamente es la primera gran cultura absolutamente transfronteriza que sucede en los dos lados de la frontera y que después da origen al rock and roll, ¿no? Es la primera cultura contestataria dentro de Estados Unidos, y dentro de la cultura de los pachucos la música era su manera de expresión, ¿no? Y la música no solamente era un género, sino que de parte de México se aportaba la música norteña, la ranchera, ¿no? El bolero, la rumba, ¿no? El mambo, todo esto. Pero de la parte de las comunidades afroamericanas, que eran las que más hicieron el movimiento pachuco, pues estaba el jazz, el jump jazz, el scat, el boogie, el swing, ¿no? Por eso Tintán tenía tanta influencia en la música del scat, ¿no? Toda su onda de... Antes de La Maldita Vecindad, hubo otro grupo que se declaró abiertamente seguidor y admirador del comediante mexicano, Botellita de Jerez. Su música está influenciada no solo por sus ritmos, sino también por la actitud alegre y dicharachera que se reflejaba, entre otras cosas, en el uso del lenguaje. Alarma, alarma la de tos, 1, 2, 3, patada y tos, alarma. Yo creo que Tintán fue un personaje retomado por Botellita de Jerez, ¿no? De una manera consciente, ¿no? En función de que Botellita de Jerez trataba de encontrar justo cuáles eran sus mayores influencias, ¿no? Tintán en ese sentido para nosotros se convirtió de a poco en una especie de asidero, ¿no? De manera consciente de esa posibilidad de transgresión desde el lenguaje, por ejemplo, que en lo personal a mí siempre me ha fascinado, ¿no? La figura de Tintán fue tan importante para La Maldita Vecindad que en su segundo disco introdujeron una frase del cómico al inicio de la canción Pachuco y frases del actor en distintas partes de la melodía. A mí eso fue lo que me inspiró para decir, no hombre, pues yo quiero hacer música, ¿no? Pero también quiero manejar la alegría, ¿no? Y también quiero manejar el baile, que ese es otro de los elementos que él tenía. Toda la cuestión del baile, ¿no? De bailarse un swing, un boogie. Esa película maravillosa donde él les está enseñando a las chavas, ¿no? En una escuela de mujeres, y va bailando con ellas el tango, el mambo, el boogie, ¿no? Diferentes géneros, un gran bailarín también. Entonces a mí todo eso me inspiró mucho para decir, claro que se puede hacer una música profundamente mexicana, pero también con las influencias de la música de fuera que me gusta. Y Tintán utilizaba el cuerpo, el baile, la alegría, el sentido del humor.
Entonces, esa es una gran influencia para mí personalmente, y después que evidentemente se manifestó en Maldita Vecindad, ¿no? Con todo el lenguaje que manejamos de los pachucos, con toda la cuestión de meter inclusive en el segundo disco, En el Circo, que fue uno de nuestros discos de mayor difusión internacional y reconocimiento, pues empezar ese disco tan clásico con el sampler de mis viniles de Tintán, ¿no? Donde entra ahí, ya llegó su pachucote, ¿no? Y meterlo, ¿no? Hacerle un homenaje directo. Entonces, pues yo creo que todo el mundo sabe que la influencia de Tintán en mi persona y en el trabajo de Maldita Vecindad pues, es directa, ¿no? Botellita de Jerez, un grupo formado en 1983, que ahora sigue tocando bajo el nombre de HH Botellita de Jerez sin alguno de sus integrantes originales, incluso llegaron a grabar canciones que Tintán anotó detrás de sus libretos y adaptaron la música a su modo, tal como lo hacía el comediante en su tiempo, con la música de otros autores que llegaba a interpretar. Cuando la compa, hija de Tintán, nos pidió que montáramos esa canción, pues para nosotros la condición fue romperla. Es decir, no hicimos la canción que ella nos dio, hicimos otra. Y el crédito es de ella y de Tintán, pero no importa, nosotros la rompimos. Y la hicimos nuestra, por supuesto. La canción S es nuestra canción, que es de Tintán y de su hija, y de todo el que la haga suya, ¿no? Más allá del mercado. Tintán sigue presente en la música mexicana moderna y 40 años después de su muerte, todavía es recordado como una de las grandes influencias de nuestra cultura, en este caso, a través de sus canciones y el compás de los ritmos con los que bailaba. Han pasado 40 años de que murió, él murió de 58 años, son 29 de junio. ¿Cree que el humor mexicano o los humoristas actuales le adeudan algo a Tintán? No, sí, definitivamente. Es algo que yo no debería decir porque soy su hija, pero que ya lo han dicho algunos. La deuda sería eso de que como sí tuvieron que ver películas de Tintán, porque pues era lo que nos ofrecía la televisión, aprendieron mucho sobre la improvisación de Tintán. Y cuando un artista acepta que para sacar el momento y para sacar el timing y para poder ser un buen maestro de actuación, uno necesita aprender a ser el protagonista en una pantalla. Y para ser protagonista necesita uno reconocer a Tintán. Porque Tintán, aunque estuviera atrás, con el movimiento de mano, con el gesto, con la mueca, con el tono, se volvía protagonista. Y digo, en una escuela de actuación ya existe en Francia, en la Sorbona de París. Los musicales de Tintán son parte de la enseñanza de un actor dramático. Ahora sí que tienen que soplarse canciones de Tintán para entender cómo un actor se hace presente, cómo es importante todo lo que tiene que ver todo lo que es los gestos, pero más que nada el lenguaje corporal y de sonido también. Porque Tintán cantaba, era diestro con el cuerpo. Ese es subir y bajar las escaleras mientras canta contigo a Silvia Pinal. Es un momento impresionante, igual que en La Marca del Zorrillo cuando está con el sable. Exacto. Improvisaba. Pareciera que son elementos que poco vemos ahora en un cómico. Nos sorprendemos mucho nosotros, pero en la época de Tintán, acuérdate que los artistas eran los de Hollywood, ¿no? Del color, del Technicolor. Eran Fred Astaire, Jane Kelly, eran artistas completos y no era nada anormal que cantaran, que bailaran y que actuaran. Tintán tenía esa influencia, él veía películas. Ahora, artistas como Cab Calloway, que eran negros jazzistas que ya tendían al gangsterismo musical, eran las influencias de Tintán. Pero nosotros nos sorprendemos mucho de eso, de que fuera tan compacto,
la obra de él, cómo llenaba, cómo se enriquecía su obra y cómo nos daba un atletismo a la hora de subirse a las escaleras o a la catedral o a donde se subiera Tintán. Todavía nos daba eso. Entonces tú decías, bueno, que este hombre no para de tener habilidades. Y yo como su hija, pues lo único que te puedo decir es que era un artista responsable y era un humilde actor. Porque cuando se vino abajo la época de oro, él siguió haciéndose disponible para algún papel donde él pudiera trabajar. Criticable, no criticable, bueno, que se quede en el aire quien quiera hablar de ese tema, ¿no? ¿Era incansable? Era dinámico. Yo creo que se cansaba bastantito, pero acuérdate lo que pasa con la adrenalina en el sistema nervioso, y mi papá le decía el sistema nerviotorio. Entonces, ese sistema nerviotorio yo digo que no ha sido descubierto por la ciencia del hombre, pero lo tenía Tintán. Sin embargo, hay generaciones posteriores que en los años 90, especialmente finales de los 90, principios del nuevo siglo, están buscando revivir o recordar o resignificar a Tintán, ¿no? Sí, fíjate que Tintán, en efecto, como comentábamos, su figura crece a partir de su muerte. O sea, a partir de su muerte se revalora el personaje del Pachuco, el personaje de Tintán. Sus películas se empiezan a ver ya de manera más intermitente, ya no solamente eran Cantinflas y Pedro Infante en la televisión, sino ya los ciclos de Tintán se volvían permanentes. Se exponen sus películas en museos, van a festivales de cine mundial, pero sobre todo una nueva generación, y sobre todo también en la televisión, enarbolan la bandera de Tintán, porque Tintán fue un personaje siempre antisolemne. O sea, anticomplaciente, era un ser libre, era como el personaje de Balú. Por eso el doblaje que hizo del Libro de la Selva, o sea, nosotros tenemos la imagen de este oso Balú, pero en realidad quizá de manera inconsciente vemos a Tintán en ese personaje, porque así era, o sea, era un tipo que siempre buscaba lo más vital, que no le importaba hacer o estar donde fuera, que si pudiera tener, cada año se compraba un Cadillac o tuviera sus tintaventos, sus yates, o no tener un centavo en el bolsillo, o igual fumar marihuana, o igual echarse sus tragos. De hecho, entre las cosas de su muerte había una cirrosis hepática. O sea, no le interesaba, o sea, le estaba más allá de la moral. Entonces yo creo que eso hace que el personaje de Tintán tenga tanta popularidad entre las nuevas generaciones, ¿no? O sea, ¿por qué La Maldita Vecindad, Los Caifanes, Botellita de Jerez, todos estos grupos de rock no revaloran a Cantinflas, no revaloran a Piporro, que me parece un cómico también fuera de serie, sensacional? ¿Y por qué Tintán sí? O sea, habla justamente de esto, o sea, era un ser totalmente libre. La influencia de Tintán en la comedia mexicana fue tan grande que más de 70 años después de que hiciera sus películas más famosas, su humor sigue presente en los comediantes modernos. Sin negar la importancia del legado del cómico, algunos grupos han intentado introducir esquemas innovadores para hacer reír a los mexicanos del siglo XXI. Un ejemplo son las Reinas Chulas, que han creado un espacio para mujeres en el mundo de la risa. Yo creo que hay una tradición muy fuerte del cabaret mexicano, pues, que viene, insisto, desde la revista, pues, ¿no? El elemento que nosotros le agregamos fue el elemento de género, pues, ¿no? Pero la cuestión incómoda, la cuestión provocadora, transgresora y así, pues ahora sí que viene desde los cómicos de las carpas y más atrás, pero no te sé decir porque no soy especialista más allá atrás, ¿no? Pero bueno, en sus tiempos, personajes como Tintán, como Cantinflas antes de que se pusiera Technicolor, ¿no? Fueron tremendamente transgresores, Vitola, en fin, ¿no? Y me parece que lo que a nosotras nos toca, de acuerdo a nuestra época, es justamente insistir en esta característica del género. Hacer reír sin recurrir a bromas machistas, estereotipadas y prejuiciosas ha sido todo un reto para las 4 reinas chulas que comenzaron a trabajar en 1988. La apuesta que nosotros tenemos es cómo construimos un humor que no sea machín. Si todo el humor mexicano está basado en el albur, en el doble sentido, basado en esta cosa de préstame, te sientas, voy para adentro y ajá, o no, y está basado en una serie de estructuras geniales, como lo son las estructuras de revista.
Para nosotras, el humor mexicano está basado en eso, en esa serie de estructuras. Y lo otro es una circunstancia temporal. Es decir, el machismo, la misoginia es una circunstancia que ojalá sea temporal, pues, ¿no? En la cual, como sociedad, le estamos apostando a que haya cada vez menos, pues, ¿no? Entonces, el reto para nosotros ha sido, ¿cómo hacemos un humor que no sea machín, un humor que no sea misógino? Otros son los creadores de la improlucha, que retoman las tradiciones mexicanas y extranjeras de improvisación para presentar un espectáculo que mezcla comedia, música y lucha libre. Ellos dicen tener una gran influencia de Tintán, quien improvisaba tanto con sus bromas como con la música. Hablando de Tintán como un improvisador, creo que tiene una particularidad y una genialidad que es este rollo de lo mexicano, ¿no? Tintán es un tipo, era un gran artista que era muy mexicano, que tenía este sabor y este color de la nacionalidad, muy de, no sé, Chava Flores, estos grandes ídolos que jugaban con el barrio, con el estatus, con la manera de ser, un poco eran cronistas de la realidad que vivían en ese momento y nos dejaron pues un legado muy importante. Nosotros como improvisadores lo tenemos en un nivel pues muy alto. Uno de los creadores de la improlucha explica que la improvisación, algo que empleó en repetidas ocasiones Tintán, es parte importante del humor de nuestro país y seguirá por muchos años más buscando provocar la risa de los mexicanos. Yo creo que el humor mexicano es básicamente improvisación. Los mexicanos tenemos una manera de abordar el humor muy particular. Nuestro humor no es tan simple, nuestro humor es un poco rebuscado y por lo regular tiene que ver con lo que está sucediendo el día a día. Tenemos un humor negro muy fuerte, no sé, te puedo decir, cuando sucedió lo del temblor, estábamos todos muy dolidos y teníamos un dolor nacional muy fuerte, pero sucedían los chistes todo momento. Y así como eso, cada vez que hay una tragedia nacional, el mexicano busca la manera de reírse un poco de eso. Y era un hombre muy divertido. Mi mamá me contaba que alguna vez le contó Tintán que cuando le puso Jorge Molme, el empresario, porque había una pareja de cómicos que se llamaban muy parecido a como él se llamaba, que no era Tintán, Topillo, no sé qué. Y le dijo, te voy a cambiar el nombre. Y que llegó a una ciudad donde lo anunciaron, el nuevo cómico, todo eso, Tintán, y que se puso furioso. Que dijo, ¿qué es eso de Tintán? ¿Cómo voy a llamar Tintán? Y que oía las campanas de las iglesias y vibraba de coraje. Pero poco a poco se dio cuenta de que era un hombre muy simpático para la gente. A la salida de los teatros, igual salía él y la gente estaba afuera esperándolo. Y así era, de veras, así era. Lo sé por el hijo del productor Paco Miller. Salía con don Paco del teatro y entonces empezó, ¿qué pasó, carnalito? Ay, no tienes dónde dormir, vete a un hotel. Y daba el dinero con discreción, siempre ayudando a todo mundo. Entonces un día sale del teatro y me lo platicó Paco Miller, el hijo, se lo platicó su papá, don Paco Miller, terminó de saludar a toda la gente a la salida del teatro y entonces volteé y le dice, don Paco, préstame una feria, ¿no? Es que se me acabó la lana. Porque repartía todo lo que tenía, lo compartía. Logré verlo todavía vivo cantando con su costilla, ¿no? Su esposa. Ya había muerto Marcelo. Lo vi en la Carpa Apolo en los años 70 y pues para mí fue un agasajo verlo cantar. Tintán siempre se clavó en su flota, en sus cuates. Si se fijan, repito, en las películas, está toda la flota, aparte de sus hermanos, que todavía no eran ni conocidos, están todos. Ustedes ven cualquier película de Tintán, están todos los bailarines y las bailarinas de los teatros de revista, los otros cómicos. No le tenía miedo a nadie, era único y de veras no le tenía miedo a trabajar, no tenía este tipo de cosas que luego tenemos los seres humanos, de inseguridades, de que alguien te come el mandado, no. Yo diría que Tintán es el corazón vivo de alegre rebeldía, de infinita sabiduría, de la paz, el baile y la música para transformar la vida, el cerebro y el corazón. La forma en la que crece el personaje de Tintán y la forma en la que pierde espacios en el cine y se refugia un poco en la televisión junto con su madre cantando, pero ya no había lugar en esa cinematografía de los años 70 para un personaje o una figura como Tintán. Además ya estaba en sus 50, ya era una década donde ya no era el joven, aquel
lleno de todo, ¿no? De vitalidad y todo, ya estaba cansadón, porque hacía películas al vuelo mi papá, hacía a veces muchas películas al año. Entonces, todo eso lo convierte en una persona que, si no hubiera tenido la plataforma tan importante de su vida familiar, que en el libro yo lo menciono como su éxito rotundo, un hombre a su edad, si no hubiera tenido de la mano a mi mamá, sinceramente, con amor, con verdad, son elementos que son realmente poco logrados por artistas así, porque es muy difícil poder combinar y equilibrar una vida. Pero mi papá lo logró y murió no triste, ni en la miseria, como dicen. Murió tranquilo y murió de la mano de mi mamá. Murió cantando, hazme el favor. ¿Cómo es eso? Pues es que estaba él en su lecho de muerte y él le pidió a mi mamá, le dijo, mami, Rosita, ¿cómo va nuestra canción? Porque era Flor de Azalea. Y en la parte donde es, y despertarte muy dulcemente, mi papá la chiflaba. Y ese era nuestro chiflido familiar. Y entonces, cuando en su lecho de muerte le dice a mi mamá, ¿cómo va? Mi mamá no sé qué pasó, que se equivoca, y mi papá la corrige cantando, cierra los ojos y entra en estado de coma. Así me lo platicó mi mamá, que estaba con él. Entonces pues, se murió cantando. Carlos Monsiváis decía que Germán Valdés Tintán era el primer mexicano del siglo XXI debido al uso de su lenguaje. Era dueño de una gran personalidad que aún impacta a creadores y artistas de la actualidad. Su imagen, sus palabras, sus personajes forman parte ya, de manera indiscutible, del imaginario popular de México. Muchas gracias a todas las personas que han colaborado en el desarrollo de esta emisión de Ángulo Crítico y a todos ustedes los invitamos a que nos acompañen en la siguiente ocasión.